Bienvenidos, el día de hoy vamos a aprender a diseñar un kit de desayuno para cumpleaños. En este caso vamos a trabajar con el programa PowerPoint. Para ello abrimos, vamos a suprimir el texto predeterminado y vamos en diseño, tamaño de diapositiva, personalizar. En este caso vamos a trabajar con un formato A4 en horizontal. Aceptamos y ajustes. Finalmente, ahora que está listo, vamos a vistas, reglas, líneas y guías y habilitamos este cuadrícula. Y vamos ahora a insertar el primer elemento. Para ello nos vamos a insertar formas y vamos a elegir un rectángulo, el segundo rectángulo. Y vamos a trabajar con la medida de 13 por 26 centímetros y vamos a centrar. Una vez que está centrado vamos a ir nuevamente a insertar formas. Y nos vamos a insertar otro elemento adicional y vamos a trabajar con la medida de 7 por 23 centímetros. Este elemento vamos a llevar a la parte superior. Una vez que está listo me voy a editar formas, modificar puntos. Voy a hacer clic en este punto negro y con el punto blanco voy a arrastrar al medio. Y de igual manera en este lado voy a arrastrar al punto medio. De esta manera va a obtener una nueva forma. Voy a nuevamente a seleccionar Control C, Control V y voy a generar una copia. Me voy a girar y voy a voltear verticalmente y voy a centrar. Una vez que ya está centrado este elemento, voy a seleccionar todos los elementos en su conjunto. Selecciono todos los elementos y me voy a formato, combinar formas unión. Ahora se me ha formado todo un bloque en conjunto. Y lo que voy a hacer es generar una copia. Control C, Control V y genero una copia. Para ello voy a trabajar con este elemento. Me voy a formato, relleno de forma, más colores de relleno. En este caso yo siempre estoy trabajando con valores. Les voy a dejar en la parte inferior cómo ustedes puedan llegar a obtener esos códigos de valor. En este caso voy a trabajar con esta tonalidad rosada. Y me voy a contorno de forma sin contorno. Ahora que ya está listo, superpongo este elemento. Una vez que ya está superpuesto me voy a modificar el alto, que voy a trabajar con 14.67 centímetros y el ancho con 25.05 centímetros y voy a centrar. Una vez que ya está centrado me voy a contorno de forma, grosor, en este caso de 4,5. Me voy nuevamente a contorno de forma en guiones, segundo casillero. Clic derecho, formato de forma. En este caso, clic en líneas y voy a cambiar el tipo de remate que va a ser en redondo y me voy a cambiar también el color, en este caso el color blanco. Una vez que ya está listo me voy a relleno de forma sin relleno de fondo. Ahora cierro esta ventana y finalmente me queda este cuadro ya realizado. Control C, Control V, voy a copiar el fondo. Y una vez que ya está copiado me voy a formato y voy a modificar el alto. En este caso voy a trabajar con 13.7 centímetros por el ancho de 24.08 centímetros. Me voy a relleno de forma imagen y voy a seleccionar una textura. En este caso voy a trabajar con rosas. Esta es una base de textura que voy a insertar. Ahora me voy a formato y recortar para poder centrar esta imagen. Una vez que ya está listo, nuevamente Control C, Control V de la base. Voy a modificar el alto con 11.09 centímetros. Con un ancho de 20.66 centímetros. Y voy a proceder a centrar. Ya está centrado, me voy a contorno de forma, grosor, 3 puntos. Contorno de forma, nuevamente selecciono el blanco. Y finalmente me voy a insertar un word art. Para ello voy a escribir el texto feliz cumpleaños. Una vez que ya está, seleccionamos y vamos a elegir la tipografía lactosa y con la medida de 72 puntos. Y vamos a escoger la tonalidad rosada. En este caso la misma que hemos trabajado de fondo. Una vez que está lista nos vamos a efecto de texto, transformar y vamos a elegir este segundo elemento para que se pueda girar el texto en media luna. Control C, Control V
Copiamos este texto. Seleccionamos este texto y nos vamos a contorno de texto, grosor, más líneas. En este caso sin línea sólida. Y vamos a elegir el ancho de 20 puntos. Y en color vamos a elegir el color blanco. De la misma forma en transparencia. Una vez que está listo, vamos a proceder a traer al frente este texto y vamos a superponer para que me quede de fondo blanco y el texto rosa. Ahora nos vamos a insertar una imagen. En este caso es esta rosa en PNG que viene a ser en formato transparente. Y voy a girar esta rosa. Voy a ponerlo como un adorno, en este caso en el medio. Para ello control C, control V, genero una copia y voy a voltear. Finalmente termino con una paleta. Ahora creo una nueva diapositiva, de igual manera elimino el texto y voy a insertar una nueva forma. En este caso voy a escoger un diagrama que viene a ser tipo un rectángulo y voy a trabajar con la medida de 14 por 10 centímetros y voy a proceder a centrar. Una vez que ya está centrado me voy a insertar formas. Nuevamente voy a elegir un triángulo. En este caso voy a trabajar con la medida de 4 por 10 centímetros y voy a llevar a la parte inferior y lo centro. Una vez que ya está centrado voy a seleccionar estos dos elementos, me voy a combinar formas y combinar. Una vez que ya está combinado, lo que voy a hacer es seleccionar, me voy a relleno de forma, imagen y en este caso nuevamente voy a coger la textura. Me voy a contorno de forma sin contorno. Una vez que ya está listo, selecciono este elemento, lo llevo a la parte derecha. Ahora insertar formas, me voy a esta lágrima que viene a ser la forma y voy a trabajar con la medida de 3 por 3 centímetros. Control C, control V, voy a generar una copia y voy a girar este elemento, voltear verticalmente. Superpongo, selecciono estos dos elementos nuevamente, control C, control V y voy a girar nuevamente estos dos elementos, voltear horizontalmente y voy a centrar. Una vez que ya están los cuatro elementos voy a seleccionar, me voy a combinar formas, unión. Ahora tengo como una especie de flor. Voy a hacer control C, control V y voy a girar este elemento. Selecciono estos dos elementos. Me voy a combinar formas, unión y finalmente he obtenido un círculo con bordes. Me voy a relleno de forma, color, en este caso la tonalidad rosada, el contorno de formas sin contorno. Ahora una vez que ya está, control C, control V, voy a generar una copia, me voy a formato y voy a modificar este elemento y voy a trabajar con la medida de 6.51 por 6.41. Me voy a relleno de forma, sin relleno. Contorno de forma, elijo el blanco y voy a superponer este elemento. Una vez que ya está superpuesto me voy a contorno de formas, el grosor y voy a trabajar con más líneas. El ancho voy a modificarlos, voy a trabajar con 4 y el tipo de remate con redondos y voy a seleccionar el siguiente elemento, el tipo de guión. Una vez que ya está listo, selecciono ambos elementos. Me voy a agrupar. Una vez que ya está agrupado me voy a insertar un word art. En este caso, en este word art voy a escribir la letra A nuevamente con la tipografía lactosa de 180 y en color blanco. Una vez que está listo voy a proceder a centrar. Recuerda que ustedes pueden hacer el cambio de acuerdo al nombre. Selecciono todos estos elementos y voy a superponer en el medio de este banderín que estoy realizando. Control C, control V, genero un banderín. En este caso voy a modificar el alto, que viene a ser 5 y el ancho por 3 centímetros, puesto que me quede un banderín mucho más pequeño para utilizarlo en cualquier elemento decorativo. Ahora voy a insertar una nueva forma.
Voy a trabajar con la medida de 15 por 7 centímetros. Esto va a ser para la envoltura del chocolate. Me voy a relleno de forma imagen y nuevamente voy a trabajar con una base de textura. Me voy a formato, recortar y voy a centrar también esta imagen que viene a ser la base. Selecciono, me voy a formato, contorno de forma sin contorno. Seleccionar esta base que he creado anteriormente para el banderín, control C, control V, y voy a superponer en este diseño de etiqueta de chocolate, modificando el centro de 6 por 6 centímetros y voy a centrar. Una vez que ya está listo, lo que voy a hacer es insertar nuevamente un word art y voy a escribir un texto, en este caso, muchas felicidades. En este caso también voy a trabajar con la tipografía lactosa y voy a trabajar con la medida de 20 puntos y en blanco. Me voy a efecto de texto, transformar y voy a seguir otra ruta que están sobregirando como una media luna. Ahora nuevamente voy a insertar la rosa en PNG que anteriormente he trabajado y voy a proceder a centrar. Una vez que ya está centrado, lo que voy a hacer es insertar una imagen. Voy a trabajar con esta barra de ingredientes. Una vez que ya está terminado el banderín y la barra de chocolates, voy a proceder a centrar en esta diapositiva para poder luego imprimir. Una vez que ya hemos terminado, procedimos con las siguientes etiquetas. En nueva diapositiva y suprimo el texto predeterminado. Y lo que voy a insertar es una forma, en este caso un rectángulo. Voy a trabajar con la medida de 4 por 21 centímetros. Esta es una etiqueta para lo que es el agua. Relleno de forma imagen. De la misma forma voy a seleccionar este elemento base que es de textura y me voy a formato, recortar. Este mismo procedimiento para todos los elementos, para todas las etiquetas que estoy realizando. Ustedes van a seleccionar una base de acuerdo a la temática que ustedes van a realizar. Y me voy a formato, contorno de forma, sin contorno, para que no se vea el espacio gris. Insertamos una nueva forma, en este caso también un rectángulo. Y voy a trabajar con una medida de 1 por 21 centímetros, el cual voy a centrar. Una vez que ya esté centrado, me voy a relleno de forma, voy a elegir el rosado. Y contorno de forma, un grosor. Me voy nuevamente a contorno de forma, grosor más líneas y voy a seleccionar en este caso el siguiente punto y en tipo de remate redondo y en el ancho de 4. Una vez que ya está listo, lo que voy a hacer es ir a la parte superior de la diapositiva y lo que voy a hacer es copiar este fondo que anteriormente he trabajado para que obedezca un mismo patrón de diseño y me voy a formato y voy a modificar este elemento de 4 por 4 centímetros y voy a proceder a centrar. Una vez que ya está listo, voy a insertar nuevamente un texto, en este caso es el mismo texto que voy a trabajar, control C, control V. Ahora lo que voy a hacer es modificar simplemente el texto. Nuevamente me voy a copiar este elemento que viene a ser la rosa en PNG, control C, control V. Finalmente ya obtenemos lo que es la etiqueta para la botella de agua. Y ahora vamos a proceder con el siguiente elemento, que vamos a trabajar con la medida de 5 por 10.5 centímetros. En este caso viene a ser para unas etiquetas para las golosinas, ya sean galletas. El relleno de forma, en este caso nuevamente elegimos la textura. Recuerden que es un mismo patrón de diseño, formato y recortar. De la misma forma vamos a proceder a centrar
Una vez que ya nos vamos a formato, contorno de forma sin contorno. Una vez que ya está listo, nos vamos nuevamente a la parte inicial, la primera diapositiva, y lo que vamos a hacer es control C, control V para copiar esta base de forma. Nos vamos a formato y vamos a modificar el alto 2.5 por 6 centímetros y superponemos en el medio. Una vez que ya está en el medio, lo que voy a hacer es control C, control V y copiar el texto. Lo que voy a hacer es cambiar el texto y voy a escribir con cariño. Control C, control V, nuevamente voy a copiar este elemento y voy a ubicar en la parte derecha como en la izquierda. Una vez que ya está listo esta etiqueta, para lo que es las golosinas o las galletas, lo llevo a la parte derecha y voy a trabajar ahora un topper mucho más pequeño. Para ello voy a insertar formas y voy a trabajar con un círculo de 5 por 5 centímetros que viene a ser el toppers multiusos. Una vez que ya está listo, me voy a relleno de forma, imagen. Nuevamente voy a insertar la base de textura de acuerdo a la temática. Insertamos, me voy a contorno de forma sin contorno. Una vez que ya está listo, vamos a proceder a copiar este elemento, control C, control V y vamos a superponer. Control C, control V, la rosa en PNG y voy a superponer en el medio. Como último paso voy a ingresar la barra nutricional, el cuadro de nutricional y esta barra, que ustedes también se lo van a poder descargar en la parte inferior. Y bueno, así obtengo todas las etiquetas. Y bueno, espero que les haya servido. No olviden suscribirse, activar la campanita. Y bueno, nos vemos en un próximo proyecto y espero que lo pongan en práctica.